Capítulo 4. La misión de los santos. Shirdi, un lugar sagrado. La personalidad de Sai Baba. El mandato de Gauli Bua. Aparece Vitala misma. La historia de Shirasagar. El baile de Dasganu en Prayag. La concepción inmaculada de Sai Baba y su primera venida a Shirdi. Las 3 casas ovadas. En el capítulo anterior describí las circunstancias que me llevaron a escribir la Sai Sat Charitra. Déjenme describir ahora la primera venida de Sai Baba a Shirdi. La misión de los santos. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 4, verse 7-8, siempre que la rectitud dharma decae y aumenta la injusticia, yo me manifiesto. Y para la protección de los virtuosos, la destrucción de los viciosos y el restablecimiento de la rectitud, yo encarno de edad en edad. Esta es la misión del Señor y de los sabios y santos que son sus representantes y aparecen aquí en momentos apropiados, ayudando a su propia manera a cumplir esa misión. Por ejemplo, los 2 veces nacidos, es decir, los brahmines, los kshatriyas y los vaishyas, descuidan sus deberes y cuando los shudras tratan de usurpar los derechos de las clases más altas, cuando los preceptores espirituales no son respetados, sino más bien humillados, cuando nadie se preocupa por las instrucciones religiosas, cuando todo el mundo piensa que es erudito, cuando la gente comienza a comer alimentos prohibidos y bebidas intoxicantes, cuando bajo el manto de la religión, la gente se complace en actos impropios, cuando las personas pertenecientes a diferentes sectas pelean entre sí, cuando los brahmanes no llevan a cabo la adoración en el sandhya, práctica que se hace a las 6 por la mañana, las 12 por la mediodía y las 6 por la tarde en punto, y los ortodoxos no cumplen con sus prácticas religiosas cuando los yogis descuidan su meditación, cuando las personas comienzan a pensar que la riqueza, la progenie, la esposa con sus únicas preocupaciones y se alegan del verdadero camino de la salvación, entonces es cuando aparecen los santos y tratan de corregir las cosas con sus palabras y acciones. Nos sirven como las dulces de los faros y nos muestran el camino recto y la manera correcta que debemos seguir. De esta manera, muchos santos como Nivritti, Jnanadev, Muktabai, Naindev, Gora, Gonai, Eknath, Tukharam, Narahari, Narshibai, Sajan Kasai, Savata, Ramdas y varios otros aparecieron en varias ocasiones para mostrarle el camino a la gente y así es como finalmente vino Sri Sai Baba de Shirdi. Shirdi, un lugar sagrado. Las riberas del río Godavari en el distrito de Ahmednagar son muy afortunadas, pues dieron nacimiento y refugio a más de un prominente santo, entre ellos a Jnaneshwar. Shirdi también corresponde al municipio Kopargaon del distrito Ahmednagar. Después de cruzar el río Godavari en Kopargaon, se toma la vía para Shirdi. A 13 kilómetros de allí, uno llega a Nimgoan, desde donde se divisa Shirdi. Shirdi es famoso y bien conocido, al igual que otros lugares sagrados como Gangapur, Narsinhavadi, Audurabar, a las orillas del río Krishna. Al igual que el devoto Damaji floreció y bendijo a Mangalveda cerca de Pandharpur y que Samartha Ramadas en Sajjad y Narasimha Saraswati Narsobachivadi
hicieron lo propio. Así el señor Sai florecía en Shirdi y lo bendigo. La personalidad de Sai Baba. Es a causa de Sai Baba que Shirdi creció en importancia. Vemos qué clase de personaje fue Sai Baba. Conquistó esta existencia mundana que es muy difícil y dura la atravesar. La paz y calma mental eran sus virtudes. Él constituía un repositorio de sabiduría. Era el hogar de devotos Vaishnavas, devotos de Vishnu, el más liberal como Karna entre los liberales, la quintaesencia de todas las esencias. No tenía amor por las cosas perecederas y estaba siempre absorto en la autorrealización. Su único interés. No sentía ningún placer por las cosas de este mundo ni por las del más allá. Su corazón era tan claro como un espejo y su palabra siempre derramba néctar. Ricos o pobres eran iguales para él. No sabía ni se preocupaba por el honor o el deshonor. Era el Señor de todos los seres. Hablaba libremente y se mezclaba con todas las personas, veía las actuaciones y danzas de las bayaderas y escuchaba cantos devocionales. Aun así, no se desviaba ni un ápice de su equilibrio mental, samadhi. El nombre de Allah estaba siempre en sus labios. Cuando despertaba del mundo, él dormía. Mientras el mundo dormía, él estaba en vigilia. Su abdomen, su interior era tan calmo como el mar profundo. Su ashram no estaba delimitado, ni sus acciones podían ser definitivamente determinadas. Y aunque se asentó en un solo lugar, conocía todos los sucesos del mundo. Su durbar o corte era imponente. Contaba cientos de historias a diario, pero aún así no se movían en un centímetro de su oto de silencio. Siempre se apoyaba contra la pared de la mezquita o caminaba mañana, mediodía y tarde hacia el jardín de Lendi, el riachuela o la Chavadi. Chavadi, casa comunal de un pueblo, el despacho del jefe patil de un pueblo, todos lugares santos. Pero en todo momento moraba en el ser. A pesar de ser un siddha, es decir, una persona con poderes, actuaba como un aspirante. Era monzo, humilde, carecía de ego y complacía a todos. Así era Sai Baba, y debido a que el suelo de Shirdi fue pisado por sus pies, es que ese pueblo logró extraordinaria importancia. Al igual que Jnaneshwar elevó a Alandi, Eknath a Paitan, así Sai Baba elevó a Shirdi. Benditas con las hojas de grama y las piedras de Shirdi, pues pudieran fácilmente besar los sagrados pies de Sai Baba y echar el polvo de los mismos sobre su cabeza. Shirdi se volvió para nosotros, los devotos, otro Pandharpur, Jagannath, Dwaraka, Benares, Kashi y Rameshwar, Badrikedar, Nashik y Triambakeshwar, Ujjain, Mahakaleshwar, Mahabaleshwar, Gokarn. El contacto con Sai Baba en Shirdi era nuestra Veda y Tantra. Aquietaba nuestra conciencia del mundo y hacía fácil nuestra autorrealización. El darshan de Shisai era nuestra práctica de yoga, y el hablar con él removía nuestros pecados. Lavar y darle un masaje a sus piernas era nuestro baño en la concursión de los 3 ríos en Prayag. Beber el agua sagrada de sus pies destruye nuestros deseos. Su mandato para nosotros eran los Vedas y el aceptar y comer su ceniza sagrada Udi y su prasad resultaba purificador. Prasad, el alimento presentado a una estatua o representación de un santo, o los restos de alimentos dejados por un maestro espiritual, de los cuales cualquiera puede libremente apropiarse por su propio uso. Él era nuestra Sri Krishna y Sri Rama que nos daba solaz y nuestra realidad absoluta para Brahma. Él mismo estaba más allá de los pares de opuestos
nunca abatido ni exaltado, sino siempre absorto en su ser como existencia, conocimiento y bienaventuranza. Shirdi era su centro, pero su campo de acción se extendía muy lejos, al Punjab, al Calcuta, al norte de la India, al Gujarat, a Deccan y Canara. Así la fama de Sai Baba se expandió a lo largo y ancho, y gentes de todas partes venían para recibir su darshan y bendiciones. Por el mero darshan, las mentes de las personas, así fueran puras e impuras, se aquitaban de inmediato. Tenían aquí la misma clase de felicidad sin par que los devotos reciban en Pandharpur al ver el Vithala Rukmai. Esto no es una exageración. Consideran lo que al respecto nos dice un devoto. El mandato de Gaulibua. Un anciano devoto de nombre Gaulibua, de más o menos 905 años, era un devoto peregrino Varkhari de Pandari. Se quedaba 8 meses en Pandharpur y durante 4 meses de julio a noviembre a la orilla del río Ganges. Tenía un asno que llevaba su equipaje a un discípulo como compañero. Cada año él hacía su viaje a Pandharpur y venía a Shirdi a ver a Sai Baba, a quien amaba mucho. Solía fijar la vista en Sai Baba y decir: este es el Vithala de Pandharinath encarnado, el misericordioso Señor de los pobres y desvalidos. Gaulibua era viejo devoto de Vithoba Vithala. Había hecho muchos viajes a Pandari y atestiguaba su Sai Baba era realmente el mismo Señor de Pandari. Aparece el mismo Vithala. A Sai Baba le gustaba mucho recordar y contar el nombre de Dios. Él siempre pronunciaba Allah Malik, Dios es el amo, y en su presencia hacía que otras cantaran continuamente el nombre de Dios día y noche durante 7 días. Este se llamaba Nanta Saptalsa. Una vez le pidió a Dashganu Maharaj que hiciera el Nama Shaptah. Este respondió que lo haría si estuviera seguro de que Vithala se aparecería al final del 7º día. Entonces, Baba, colocando su mano en su pecho, le aseguró que ciertamente Vithala se la aparecería, pero que el devoto debía ser empeñoso y devoto. La Dankapuri, Dakore de Dakurnath, la Pandari de Vithala, de Dwaraka de Ranchor Krishna están aquí en Shirdi. No es necesario ir muy lejos para ver a Dwaraka. Vendrá Vithala de algún otro lugar. Él está aquí. Solo cuando el devoto desborda de amor y devoción, Vithala mismo se manifiesta aquí en Shirdi. Terminado el Saptaha, Vithala se manifestó de la siguiente manera. Kaka Saheb Dikshit estaba como solía, sentado en meditación después del baño ritual, y tuvo una visión en la que apareció Vithala. Cuando fui el mediodía para el darshan de Baba, él le preguntó a quemarropa: ¿vino Vithala Patil? ¿Lo viste? Es un verdadero tunante. Atrápalo firmemente, pues de otra forma se te escapará si tú eres un poquito descuidado. Esto sucedió en la mañana y al mediodía hubo otra darshan de Vithala. Un vendedor ambulante llegó hasta allí por vender unos 25 o 30 imágenes de Vithoba. Esta imagen era exactamente la que apareció en la visión de Kaka Saheb. Viendo esto y recordando las palabras de Baba, Kaka Saheb Dikshit estuvo muy sorprendido y encantado. Compró una imagen de Vithoba y la colocó en su santuario para adorarla. La historia de Bhagwantrao Kshirosagar. Cuanto amaba Baba la adoración de Vithala se ilustra con la historia de Bhagwantrao Kshirosagar. El padre de Bhagwantrao era devoto de Vithoba y solía hacer viajes anuales a Pandharpur.
En su casa también tenía una imagen de Vitoba que él adoraba. Después de su muerte, el hijo abandonó todo, viajes, adoración y ceremonió a los muertos, etc. Cuando Bhagwantrao vino a Shirdi, Baba, recordando a su padre, una vez dijo: su padre era mi amigo, así que trae el hijo aquí. Él nunca hizo las ofrendas de alimento, Naivedya, y nos hizo pasar hambre a Vitala y a mí. Lo voy a reprender ahora mismo y ponerlo a adorar a Dios. El baño de Dasganu en Prayag. Los hindús piensan que un baño en el sagrado sitio de Prayag, donde el Ganges y el Yamuna se encontrarán, es muy meritorio. Por eso, miles de peregrinos van allí periódicamente para realizar ese baño sagrado. Una vez, Dasganu pensó que debía ir a Prayag y se presentó ante Baba para que le diera su permiso. Baba le respondió: no es necesario que vayas tan lejos. Nuestra Prayag está aquí. Créeme. Luego, milagro de los milagros, cuando Dasganu apoyó su cabeza en los pies de Baba, salieron corrientes de agua del Ganges y del Yamuna de los dos dedos gordos de Baba. Viendo este milagro, Dasganu quedó sobrecogido por sentimientos de amor y adoración y lleno de lágrimas. Se sintió inspirado y estalló en un canto de alabanza a Baba a sus lilas. La concepción inmaculada de Sai Baba y su primera venida a Shirdi. Nadie conoció a los padres ni nada acerca del nacimiento o del lugar en que nació Sai Baba. Se hicieron muchas indagaciones, se le formularon muchas preguntas a Baba y a otros, pero no se obtuvo ninguna información o respuesta satisfactoria. Prácticamente no sabemos nada de estos asuntos. Namadev y Kabir, dos santos, no nacieron como mortales comunes. Fueron encontrados como infantes en conchas de madreperla. Namadev en el río Bhimarati, cerca de Gonai, y Kabir en el río Bhagirathi, cerca de Tamal. Similar fue el caso de Sai Baba. Él se manifestó primero como un joven de 16 años debajo de un árbol de Nim en Shirdi para ayudar a los devotos. Ya entonces parecía estar lleno del conocimiento de Brahman. No tenía ningún deseo, ni siquiera en sueños, por los objetos mundanos. Él había desechado la ilusión maya y la liberación moksha estaba sirviendo a sus pies. Una anciana de Shirdi, la madre de Nana Chopdar, lo describió así: este joven amable, inteligente y muy hermoso fue visto por primera vez debajo del árbol de Nim, sentado en una posición de yoga asana. La gente del pueblo estaba maravillando de ver a alguien tan joven practicando duras austeridades sin que le importara el calor o el frío. De día no se asociaba con nadie, de noche no temía a nada ni a nadie. La gente se extrañaba y preguntaba de dónde había venido esta joven. Su forma y aspecto eran tan hermosos que una sola mirador hacía que todos se encariñaran con él. No se acercaba a la puerta de nadie, quedando sentado siempre debajo del nim. Exteriormente se lo veía muy joven, pero sus acciones revelaban una gran alma. Era la personificación de la tranquilidad y un enigma para todos. Un día sucedió que el dios Kondava se posesionó del cuerpo de un devoto y la gente empezó a preguntarle: Deva, Dios, por favor, infórmate de qué padre Benito es hijo este muchacho y de dónde vino. El dios Kondava les pidió que trajeran un pico y cavaron en un lugar particular. Al cavar, descubrieron unos
ladrillos y debajo una piedra plana. Al remover la laja se encontró un pasillo en el cual estuvieron ardiendo 4 luces. El pasillo llevaba a un sótano donde se hallaron estructuras en forma de osiso de vaca, tablas de madera y collares. Condoba dijo: este joven practicó austeridades aquí durante 12 años. Luego, las personas empezaron a preguntarle al muchacho acerca de ello. Él los despitaba diciéndolos que era el lugar de su gurú, su lugar sagrado, y les pidió que lo cuidaran bien. La gente entonces cerró el sótano, dejándolo como antes. Del mismo modo que los árboles ashwata, ficus religiosa, y audumbra, ficus glomerata, son considerados sagrados, Baba consideraba a ese árbol de Nim igualmente sagrada y lo amaba mucho. Mahalsapati y otros devotos de Shirdi piensan que este sitio es un lugar del Samadhi o tumbo del Guru de Baba y se prostran ante él. Las 3 casas ovadas. Primero, el sitio con el árbol de Nim y el espacio a su alrededor fueron comprados por el señor Harivinayak Shate, y en este lugar se levantó una gran edificación o casa que se llamó Vada de Shate. Esta casa era el único lugar de hospedaje para los peregrinos que afluían allí. Se construyó una plataforma alrededor del árbol de Nim, así como buhardillas con escalones. Debajo de las escaleras hay un nicho que da hacia el sur y los devotos se sientan en la plataforma dando frente al norte. Se cree que los que queman incienso allí el jueves y viernes por la tarde, con la gracia de Dios, serán felices. Esta casa era vieja y en ruinas y necesitaba reparaciones. Las reparaciones, así como los agregados y alteraciones, han sido hechos ahora por el Stan. Segundo, después de algunos años fue construida otra casa, la de Dikshit Kaka Saheb. Dikshit, un abogado de Bombay, había ido a Inglaterra. Estando allí, tuvo un accidente y se lesionó la pierna. La lesión no parecía querer curarse con nada. Nana Saheb Chandorkar le aconsejó que tratara de ver a Sai Baba. Así que, en 1909, vino a Sai Baba y le pidió que curara más bien la parálisis de su mente antes que la de su pierna. Quedó tan encantado con el darshan de Sai Baba que decidió residir en Shirdi. Así fue como él construyó una casa para sí y para otros devotos. Las bases de este edificio se colocarán el 10 de diciembre de 1910. Ese día tuvieron lugar otros 2 hechos importantes. Primero, el señor Dada Saheb Kabarte recibió permiso para regresar a su casa. Segundo, se empezó a hacer el arati nocturno en la Chaveri. La casa fue terminada y se inauguró el día del aniversario de Rama en 1911, con los debidos ritos y formalidades. Y tercero, otra casa mansión suntuoso fue construido por el famoso millonero de Nagpur, el señor Bhuti. Se gastó mucho dinero en esa edificación, pero todo fue bien utilizado, ya que el cuerpo de Sai Baba descansa allí, en lo que ahora se llama el mandir, templo del Samadhi o mausoleo. En el lugar de este mandir hubo un jardín que había sido regado y cuidado por Baba. Así que surgieron 3 casas donde antes no existía nada. De estas, la de Sata fue
la más útil durante los primeros años. La historia del jardín cuidado por Sai Baba con la ayuda del Vaman Tatya, la ausencia temporal de Sai Baba de Shirdi y su regreso a Shirdi para la fiesta de matrimonio, la compañía de Devidas, Jankidas y Gangair, la lucha de Baba con Mohidden Tamboli, su residencia en la mezquita, el amor del Señor Dengali y otros devotos y otros incidentes se describirán en el capítulo siguiente. Inclinanse ante Sri Sai Baba. Que la paz sea con todas